Hola, bienvenidos otra vez más a una explicación de un programa para la materia de seminario y solución de problemas de métodos matemáticos 3, la cual es métodos numéricos, en este caso para la unidad 5, que es integración y derivación numérica. Presenta a su servidor Ismael Iván López Murillo, en este caso con un problema que nos dice: la integral para calcular el trabajo está dada por W es igual a la integral definida de x0 a xn de f de x por su diferencial, donde W es el trabajo en libras-pies. X0 y Xn son las posiciones iniciales y finales. Evidentemente, si sin libras-pies, estas posiciones deben estar en pies. Y f de x es la función en la que varía con respecto a su posición. Y bueno, se nos da una tablita con la información, la cual retomaremos en un momento. Primero, bueno, cuando hablamos del trabajo, normalmente en física básica usamos el trabajo como la fuerza por la distancia. A veces la fuerza aplicada con cierto ángulo por la distancia. Esto es porque usamos una fuerza constante. Esta fuerza constante pues se aplica durante todo el proceso y nos quedaría, si lo graficáramos, nos quedaría como un rectángulo, el cual pues su integral es bastante sencilla porque es una constante, kx. Pero bueno, esta fuerza también puede ser variable, que dependa de otras cosas más que solo de una constante, y puede ser como otra constante que al final su integral nos queda como cuadrado, en el cual va a variar dependiendo de la distancia en que apliquemos. Un ejemplo es la ley de Hooke para resortes, o bueno, en este caso una función que puede que no conozcamos, f mayúscula de x, la cual pues también se va a aplicar a una distancia, y en este caso es cuando se ve más notable que podemos usar la integral definida x desde 0, pero puede ser desde x0 hasta xm, de esta función f de x por su diferencial. Bueno, en este caso, como vemos, no tenemos una función f de x definida, ni estamos diciendo que la fuerza fue constante. La fuerza está dada por una función f de x, y se nos dan 7 puntos. Por ejemplo, cuando la fuerza es 0, bueno, con los pies, perdón, la distancia en x es 0, nuestra función f de x vale 0, y tenemos lo mismo para 5, para 10, 15, 20, 25 y 30. Entonces al final tenemos una gráfica de 0 a 30 con diferentes puntos, con un valor en y, que es este. Si podemos poner más atención, vemos que sube hasta 10, se mantiene un poco en 15, pero luego empieza a bajar hasta casi 0. Bueno, no conocemos esta función, no tenemos información en el problema, por lo cual es obvio que tenemos que usar un método numérico para calcular el área bajo la curva de esta función, o bueno, de los datos que tenemos de esta función. Bueno, para eso propongo usar las fórmulas de Newton-Cotes, las cuales, bueno, se nos dan 3, que puede ser trapecio compuesto, método de Simpson de un tercio compuesto, o el método de Simpson de 3/8 compuesto. ¿Okay? Para estos métodos lo que se hace es hacer una estimación del área bajo la curva de un polígono que se genera con los puntos, como en este ejemplo. Pues también tenemos algunos puntitos con x y su valor en y bueno, se calcula el área con una fórmula, bueno, con estas fórmulas que aplica para cualquier número de puntos. En este caso, pues se nos da como tal ya la información. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Esos 7 puntos nos indican una n igual a 6, ya que tenemos un rango de 0 a 30 con una diferencia entre puntos de 5. Esta es nuestra h, que ya está calculada anteriormente, y nuestro n nos queda de 6, quedan 7 puntos. ¿Okay? Para esto, bueno, hicimos un script en Octave, el cual, bueno, se nos permite esta información en un arreglo, el cual data, el cual es nuestra información en x, en y, perdón, porque sabemos que nuestra información en x va a ser con puntos equidistantes de 0 a 30, y de hecho aquí es donde calculamos h en vez de calcular, bueno, si se calcula h en vez de con n, que decíamos igual a 6, que es 30, es el punto en x final menos el punto en x inicial, entre el número de divisiones que vamos a hacer, que son 6, que nos dan 7 puntos. Y bueno, este h es de 5. Bueno, para esto, primero que nada, se programaron cada método. Se hicieron los 3 métodos, tanto el trapecio compuesto como el Simpson de un tercio y 3/8, ya que, bueno, para este tipo de problemas no hay un método más acercado que otro. No hay un método más que te diga que es más exacto. A veces puede ser uno, a veces puede ser otro. Y al no tener tanta información, tenemos muy poca. Solo tenemos estos puntos. No podemos dar una respuesta concreta solo basándonos en un punto.
es estimada y bueno, más adelante veremos cómo lo aproximamos, pero bueno, en este caso, pues por ejemplo, para el método de trapecio compuesto, nos dice que lo que vamos a hacer es multiplicar h entre 2 por la función en x0, es decir, nuestro valor en y en x0, más la sumatoria de y igual a 1, es decir, desde f1, f de x1, pues, no el 0, sino el 1, hasta n-1, o sea, hasta el penúltimo punto, dos veces eso. Y bueno, le vamos a sumar al final el último punto. Por así decirlo, es sumar el primer punto, el último punto y los en medio dos veces. Y eso dividirlo entre h entre 2. Eso nos da una estimación, la cual está programada aquí. ¿Okay? Para este método tomamos como tal data, que es nuestro arreglo con las posiciones en y h, que es nuestra diferencia entre punto y punto, que como siempre es equidistante. Para eso, bueno, primero lo que hice en este método y en los demás es hacer esta parte, lo del paréntesis, ya que al final simplemente vas a multiplicarlo por h entre 2. Entonces para eso sabemos que nuestro total primero va a ser igual a la información en el primer punto. Como sabemos, MATLAB y Octave manejan el inicio de un arreglo como 1. Calculamos el tamaño de nuestra información, en este caso son 7. Y pues aquí como tal, desde i igual a 2 porque nuestro índice empieza en 1, hasta n-1, como tal calculamos dos veces el valor de nuestra data y lo sumamos al total y al final es igual. Sumamos el último valor de nuestras y todo lo que obtuvimos de la sumatoria lo multiplicamos por h entre 2, pues dividimos entre 2, multiplicamos por h. Okay. Para Simpson un tercio es un poco más complejo, pero sigue una lógica similar. Tenemos h entre 3, por eso es un tercio, f de x es 0, o sea el primer valor en y, más el último valor en y. Y aquí tenemos que se multiplican 4 veces. Esta notación es un poco compleja, pero significa que vamos a multiplicar 4 veces todos los valores impares, y 2 veces todos los valores pares, empezando por el primer impar y empezando por el segundo par, porque el primer par ya lo sumamos aquí y vamos a acabar en el último, bueno, dependiendo si nuestra cantidad es par o impar, pero en el último sí es diferente, solo sí es diferente de f de xn. Por ejemplo, si f de xn es f de x8, pues aquí no se va a sumar. Aquí sí se va a sumar el último impar, pero aquí no. Ok, es un poco complejo, pero en programación no queda tan difícil. En este caso tenemos igual la sumatoria del primer dato y luego un ciclo en el cual empezamos desde el segundo dato hasta con un paso de 2, porque vamos a ir uno sí, uno no, uno sí, uno no, hasta n-1 y vamos a sumarlo 4 veces el valor en esa posición. E igual después, empezando desde el segundo impar, o sea, el número 3, con un paso de 2 hasta n-1, n-1 siendo pues, el final menos 1. Y igual lo sumamos por 2 veces la data en ese punto. Y al final simplemente le sumamos el último valor, que bueno, se pudo haber hecho desde el inicio, pero para seguir la fórmula lo hice de esta manera. Y el resultado de esa operación la multiplicamos por h entre 3, como nos dice la fórmula. Okay, para Simpson de 3 octavos es algo similar. En este caso, 3 veces h entre 8, o sea, 3 octavos de h. La vamos a multiplicar igual por el primer valor, el valor de f de x 0, nuestra y en el primer punto, más el valor en el último punto. Y aquí esta notación es un poco también compleja, por así decirlo. Es 3 veces los valores de f de x con i igual empezando en 1, o sea, empezando en el segundo valor de nuestro arreglo. Y siempre y cuando sean diferente a 3 veces nuestro valor n de aquí, pues. Es decir, no vamos a tomar ningún múltiplo de 3 para este caso. Vamos a pasar 2, el 3 no, 4, 5, el 6 no, y así. Y los que no hicimos en este punto, los que no sumamos en este punto, los vamos a sumar en el otro, por 2 veces, por así decirlo. Hasta n-3, es decir, hasta el último que alcance, ¿no? Que sea diferente del último valor en y. Son fórmulas también un poco difíciles de notar, pero en programación no lo es tanto. Es igual aquí, Simpson 3 octavos, sumamos la data en la primera posición y luego empezando desde el segundo dato hasta el último dato menos 1, porque el último ya sabemos que lo sumamos entero,
Y aquí es donde checamos si i es módulo 3 es diferente de 0, es decir, si no es múltiplo de 3, vamos a sumar 3 veces la data. ¿Okay? Y luego, bueno, este ciclo es un poco modificado, pero es igual, empezando desde el primer valor hasta n-3. Si el valor de i por 3 es menor a n, es decir, si estamos dentro del rango, pues vamos a sumar el valor de i por 3. Es decir, vamos a sumar todos los múltiplos de 3. Está un poco difícil de entender, pero bueno, vamos a empezar en 1. Vamos a tener n-3, pero no vamos a sumar el valor de i, o sea, de la data en i, sino de la data en i por 3. Es decir, cada 3 valores, por así decirlo, en este valor, en este que nomás tenemos 7 puntos, vamos a sumar en el valor 3 y en el 6. Y ya, porque después de eso el siguiente es el 9, pero no tenemos un valor 9, entonces ese lo vamos a pasar a ignorar. Ok. Igual sumamos al final nuestro último valor y lo multiplicamos por 3/8 de h. Okay. Bueno, en el programa como tal lo que hago es pues, meter la información y luego después de esto aquí es donde obtenemos puntos en x. Para lo siguiente vamos a hacer una gráfica con curva suave como en el programa pasado, solamente para mostrar cómo sería una función con esos puntos, pero suave, una función suave. Cabe destacar que esta función no es para nada, bueno, para nada no es 100% igual a la función real. De hecho, la función real no la sé y probablemente nunca la sepa, pero es un estimado, ¿no? De si fuera suave la función, ¿cómo sería? Y de hecho lo imprimimos y con los mismos métodos de Simpson, trapecio y eso, aquí tenemos una información más grande, porque para hacer una curva suave lo que se hace es un espacio lineal y al final no tenemos 7 puntos, sino 70. Pero todos estos espacios lineales no son del todo exactos, pues es una estimación de cómo sería. Más adelante, cuando muestre la gráfica, lo explico bien. Y bueno, imprimimos cuál sería el valor de esa gráfica suave y después ya con la data inicial que tenemos del problema, vamos a imprimir el resultado de trapecio compuesto de Simpson 1/3 y Simpson 3/8. Bueno, ya después de explicar el código un poco largo, vamos a darle play. Y bueno, lo que explicaba de el inicio, bueno, podemos ver en rojo. En rojo tenemos nuestra data inicial, que son los puntos que nos da el problema. En 0 es 0, en 5 es 1 punto algo, en 10 es 9 punto algo y así. Luego, o sea, sube, baja, baja y baja, ¿no? Ahora, si lo hiciéramos como una gráfica suave, lo que tendríamos sería este valor, ¿no? Esta gráfica como tal. Aquí tenemos el eje de las X, solo que no lo marca Octave. Ese sería el comportamiento que tuviéramos. Si nos fijamos, el comportamiento estimado de una función suave para estos puntos nos daría valores negativos, lo cual es algo pues raro en cuanto a trabajo, porque en trabajo no existe como tal un trabajo negativo. Existe un trabajo en sentido opuesto, pues, pero no existe un trabajo negativo que digas, al hacer ese trabajo yo gané energía. Pues no. Entonces, por eso mismo digo que una gráfica suave no resolvería el problema, porque no, a fin de cuentas no es un estimado, pero no es nada exacto y nomás es cómo sería la gráfica si esos puntos se unieran suavemente. Ok, ya viendo un poco de resultados, pues tenemos el trapecio compuesto, que como decía, para comprobar un truco que usé yo para comprobar si hicimos bien el método, es que entre paréntesis debemos de haber sumado los 7 elementos en algún punto y sin repetirlos. Por ejemplo, aquí en el trapecio compuesto está fácil porque es el primero, el último y los demás multiplicados por 2, y todo eso multiplicado por h entre 2, que es 5 medios. A fin de cuentas, toda esta operación nos da 119.0893, que según eso es el valor bajo de la curva. En Simpson 1/3 es igual, 5 tercios, el primero, el último, y aquí es donde varía, ¿no? Los impares por 4 y los pares por 2. O al revés, me parece. Y nos da 117.1272. Y en Simpson 3/8 es el mismo procedimiento, ¿no? 3/8 de h, 3/8 de 5, el primero, el último, y variado entre los múltiplos de 3 y los no múltiplos de 3, que en este caso son los múltiplos de 3 y los no múltiplos de 3, aquí sumados por 3 y por 2 respectivamente. Y eso nos da un valor de 113.7686. ¿Qué podemos notar aquí? Los valores
de los tres métodos son muy diferentes, relativamente. Si lo vemos como un método numérico para una ecuación, pues podemos decir que sí están muy diferentes porque varían hasta por 4. Pero para esta aplicación, esos métodos pues, son estimaciones a fin de cuentas y nadie sabe la función real, entonces solo te dicen como de, bueno, más o menos este resultado daría si se hacen polígonos con tales puntos y así. Entonces para trapecio compuesto 119 nos es el valor más grande, Simpson un tercio 117, Simpson 3 octavos 113. Al final de cuentas la variación pues sí es de menos del 10% entre cada uno, pero evidentemente ninguna es relativamente igual a la otra, ¿no? A fin de cuentas yo me quedaría con esta solución, 117, por así decirlo, porque es el del medio, pero más inclinado hacia arriba. Normalmente dos problemas pueden darte una solución más acercada, pues si nos hubiéramos quedado solo con un método, pues ese sería, pero elegimos tres y esos tres nos dieron soluciones así. Yo digo que si decimos que entre 110 y 125 es acertado. Sin embargo, eso se comprobaría con la función real y la función real no la tenemos. Ok, de la otra función que explicaba aquí, hice el cálculo y el cálculo me dio 134. Y si nos fijamos aquí, los valores son más acercados. ¿Por qué pasa esto? Simplemente porque tenemos más información, tenemos más puntos. Aquí no tenemos 7 puntos y aquí tenemos 70. Entonces, si esta fuera una función real, que probablemente sí lo sea, haciendo un poco de cálculo avanzado, podemos hacer cualquier función en senos y cosenos. Pero bueno, eso es otro tema. Este valor bajo la curva es de 134 punto algo. Si supiéramos la función, podríamos comprobarla y ver que es verdad. Pero ¿por qué es más grande? Porque en teoría debería darnos parecido, ¿no? Porque es una curva suave y debería ser similar. 113, 120, 134 hay mucho valor de diferencia. Bueno, es por un punto, un detalle muy importante, que es el que les explicaba de... que voy a volverlo a poner. De la el área bajo la curva, pero para negativos, ¿ok? Se supone todo esta área está siendo calculada como positiva porque está debajo de la curva, evidentemente, ¿no? Aquí está nuestro eje de AX. Entonces todo este valor es tomado en cuenta. ¿Debería ser tomado en cuenta? La verdad es que no, porque nuestra función no nos da negativos en ningún punto. Empieza en 0 y luego termina acá, pero simplemente porque el valor está... los valores de y para cada x están muy variados. Por eso mismo asume que iré hacia abajo y luego hacia arriba, claro. Porque hacer una curva suave de aquí, aquí, aquí no se podría. Es muy rara. Entonces lo que hace es asumir que va hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, pues en este caso, una curva suave no nos sirvió porque la función es muy variante. Pero en otros puede que sí. Igual, me sigo quedando con esta respuesta, ya que es un método, bueno, es una estimación a fin de cuentas. En sí puede ser como azar, pura suerte, porque no podemos forma de comprobarlo y no hay un método que diga es más exacto que el otro. Simplemente porque todas son estimaciones, todas son polígonos que se crean en diferentes proporciones y ninguna tiene una ponderación diferente por ser un punto u otro. Porque a fin de cuentas son puntos equidistantes, entonces cada uno debería valer lo mismo. No se usa otro método porque la cuadratura, en ese caso, pues necesitamos hacer un cambio de base. O sea, en vez de 0,30 haber sido de menos 1 a 1, necesitaríamos una función. Y para sacar esta función, pues realmente podemos hacer uso de otro método numérico. Pero bueno, creo que es demasiado esfuerzo para un problema que al final de cuentas nos va a dar una solución igualmente de ambigua, pues. Entonces, estos métodos numéricos son muy útiles cuando no tenemos una función. Si la tenemos, pues simplemente lo que haríamos sería integrarla. Y si no se puede integrar, podemos usar otros métodos como la cuadratura. En ese caso, si usamos una cuadratura con muchas divisiones, nos va a dar eventualmente la respuesta real. Entonces, la conclusión es que esos métodos sirven, sí, como último recurso, pues si nomás tenemos esa información, pues a darle con esa información. Pero lo ideal es evidentemente integrar o usar un método más exacto o simplemente tener más puntos. En este caso, si tuviéramos, no sé, puntos diferenciados entre
de 1, un h igual a 1 en vez de un h igual a 5, hubiera sido una respuesta más exacta. Porque tendríamos más dedos de comparar y los trapecios serían más finos. Los trapecios, los polígonos, pues. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por estar aquí.